Reconocemos en esta mañana que tú eres un Dios misericordioso, que tú nunca abandonas la obra de tus manos, Señor. Nos colocamos delante de ti, Señor, pidiendo de misericordia y que tú nos concedes la gracia de poder encontrarnos con tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine el corazón, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro ser, nos permita descubrir a Jesús vivo, real, en la Santa Eucaristía. Tu Señor, que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Bendecidos por el Señor. Amados por María y ahí con Jesús. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor, amados por María y ahí con Jesús. Yo no sé si ustedes prestaron atención a la antífona del Salmo y de la forma también como el coro la entonó. A mí me gustaría que el coro realmente entone la antífona del Salmo y que ojalá nosotros también podamos cantarla, sentirla y vivirla. A mí me encantó y ojalá que podamos prestar atención y conectar también con esto que el Señor nos regala en este coro que para Dios nos ha regalado en esta parroquia, que nos conecta con Dios. Puse el efecto, tengo más trabajo, pero bueno. Esa expresión del salmista es como resultado de alguien que ha experimentado la misericordia de Dios. Alguien que ha descubierto que la misericordia de Dios es eterna. Una de las trampas de Satanás es convencernos, como ya tú has pecado mucho, tú has faltado mucho, tú eres muy pecador, muy pecadora, ya Dios no te va a perdonar. Sin embargo, el salmista experimenta algo, hermano. Experimenta que la misericordia de Dios es eterna. Que tú y yo fallamos muchísimas veces. Que todos los días pecamos. Pero la misericordia de Dios no termina para ti y para mí. Su misericordia es eterna. Dice el salmista, no abandone la obra de tus manos. Muchas veces uno puede como experimentarse abandonado de Dios. Muchas veces uno puede experimentar como que Dios nos abandonó, y el salmista ha vivido esto. Y le está suplicando al Señor, Señor, no abandone, no me abandone. Yo soy obra de tus manos, Señor. No me abandone. Hermano, hermana, y ten claro, esté convencido que Dios no te va a abandonar, como decíamos el otro día. Que puede abandonarte tu esposo, tu esposa, tu amigo,
hija, tu papá, tu mamá, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios es fiel. Dice la santa, Dios no se muda. Hay muchas personas que cuando tú no estás tan bien, quizá económicamente, quizá una situación particular, se van. Pero Dios nunca nos abandona. Dios siempre está ahí para cuidarnos. Y tú y yo somos obra de la mano de Dios. Dios nunca nos abandona. Te voy a pedir por favor que al que está a tu lado, quizás no estás seguro de eso, míralo y mira, Dios no te abandona. Díselo. Dios no te abandona. Dios nunca, nunca. Sí, sabemos. Dios no te abandona. Yo les quiero abandonar. Y eso es así. Créeme. Eso es así. Dios no nos abandona. Lo lamento. Esa fue la introducción. Ahora que vamos a hablar. Una pregunta. ¿Cuál de ustedes vino anoche a la vigilia? Ustedes son guapos. Aquí. Ahora, comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos como a las 5, casi a las 5 de la mañana. Me voy a pedir, perdón, me voy a anoche. Y terminamos a las 9, casi a las 5 de la mañana. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles vinieron? Perdón, ¿cuáles vinieron? Le voy a pedir un favor ahora, denme ahora en vídeo, mire, que lo perdiste. Míralo ahí, que ¿Se lo perdió, hermano? ¿Se lo perdió? Te lo perdiste. Sí. Pero lo Ve, puede buscar en mi canal de YouTube. Una experiencia gloriosa. De verdad que vivimos una experiencia maravillosísima. Primera vez en mi vida que celebro la Eucaristía a las 3 de la mañana. Y óigame, fue algo maravilloso de verdad. Pero bueno, perdóname, estoy como hablando mucho, ¿verdad? Pero bueno. En el día de hoy, esta reflexión la he titulado Conocimiento progresivo sobre Jesús. Reitero, conocimiento progresivo de la persona de Jesús. Fíjate que Jesús hace una pregunta. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes saben, en mi caso yo fui profesor, dirigía un politécnico como con 1000 estudiantes. Y cuando los niños se saben la pregunta que tú le haces, todo el mundo, padre, yo quiero responder. Yo imagino que en ese momento, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo estaba diciendo, uno que Juan, uno que Elías. Pero cuando Jesús preguntó, y para ti, ¿quién soy yo? Cuando Jesús hizo esa pregunta, hubo un silencio. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces estamos en la comunidad, estamos en el ministerio y conocemos a un Jesús simplemente por lo que nos han dicho otros. Conocemos a Jesús simplemente por lo que nos dijo mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, el catequista. Y todas esas informaciones que nos han dado, las tenemos ahí. Pero cuando nos preguntan, para ti, ¿quién es Jesús? Cuando nos preguntan, ¿cuál es la experiencia personal que tú has tenido con Jesús? Hay un silencio. Y da pena que todavía en el día de hoy hay muchas personas que tienen muchísimos años en la iglesia. De hecho, incluso hay sacerdotes, hay obispos que conocen simplemente a un Jesús de los libros, que conocen a un Jesús simplemente intelectual, pero todavía no han vivido una experiencia personal con Jesús. Lamentablemente todavía tienen simplemente un Jesús que otros le han dicho, pero todavía le falta encontrarse
personalmente con Jesús. Hermano, hermana, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido y tienes con Jesús? ¿De verdad tú conoces a Jesús? ¿De verdad tú has tenido un encuentro de corazón a corazón con Cristo? ¿De verdad conoces profundamente a Cristo? ¿Lo conoces? Dice la palabra que el apóstol Pedro le dijo: tú eres el Señor. Pedro ha descubierto que Jesús es el Señor. Pero Pedro fue auxiliado por la gracia de Dios. Pedro fue auxiliado de la presencia de Dios para reconocer a Jesús. Y anoche, que la temática principal fue sobre la Eucaristía, todavía hoy, para reconocer a Jesús vivo y real en la Eucaristía, debemos ser asistidos por el Espíritu Santo. Decía anoche que cuando Jesús lo fueron a presentar al templo, María y José, dice la palabra que Ana, que estaba llena del Espíritu Santo, reconoció que Jesús era el Señor. Y el anciano Simeón, cuando vio al niño, reconoció que Jesucristo era el Señor. Y yo decía anoche, lo reitero hoy, llama la atención que la palabra no menciona el nombre del sacerdote. Es posible que el sacerdote tuvo a Jesús, presentó a Jesús y no lo reconoció como su Señor. Es posible que tú vengas aquí a la Eucaristía, comulgue a Jesús y no reconozca que Jesús es el Señor. Hermano, hermana, es fundamental que tú y yo tengamos una experiencia personal con Jesús. Si tú no has tenido una experiencia personal, un encuentro de corazón a corazón con Cristo, pídelo. Porque dice la palabra que al que pide se le dará, y el que busca va a encontrar. Si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Si tú pides el auxilio de Dios para tener esa experiencia con Jesús, el Señor te la va a conceder. Y es fundamental, porque el que no tiene la experiencia personal con Jesús corre el riesgo de hundirse, corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de apartarse, corre el riesgo de perder el sentido de la vida, corre el riesgo de perderse en el desierto de su vida. Lo comentaba el día pasado y luego lo comento hoy. Yo no sé qué fuera de mi vida sin Jesús. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si ahí me dicen: tú tienes cáncer. Si mi vida no estuviera fundamentada en la persona de Jesús. La experiencia, conocer a Jesús personal, lo cambia todo, porque le da sentido real a nuestra vida. Para ti, ¿quién es Jesús? Hay un primer conocimiento que es por lo que los otros nos han dicho, y hay un segundo conocimiento que es por la experiencia personal que hemos vivido con Jesús. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en torno a esta reflexión: conociendo la persona de Jesús. Vemos aquí el cambio que Jesús le hace al nombre de Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. No escucho bien. ¿Cómo se llamaba? Simón. ¿Ustedes saben qué significa Simón? No. Simón significa calla débil. Más hablador. En Simón estamos representados
cada uno de nosotros que somos caña débil. Somos hombres y mujeres débiles. Y llama la atención que cuando Pedro es asistido de lo alto y tiene este encuentro personal y reconoce a Jesús, Jesús le cambia el nombre. Y de Simón, que es una caña débil, le pone el nombre de Pedro. Significando eso, hermano, que tú y yo que somos frágiles, que tú y yo que somos débiles, cuando nos encontramos, cuando reconocemos a Jesús, nos convertimos en roca. Nos convertimos y podemos gritar como el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llama la atención el cambio. Y la palabra de Dios habla aparte, habla a ti, me habla a mí. Es que tú reconozcas que tú eres una caña débil. Es que tú reconozcas que tú eres frágil, pero una fragilidad que se hace fuerte en Cristo. El cambio lo provoca el encuentro personal con Jesús. Simón significa caña débil y Pedro significa roca, fuerte. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Es posible que tú has pasado toda tu vida con una situación concreta que está siempre enrañándote por el piso. Dios quiere darte la oportunidad de que en Cristo te convierta en una mujer fuerte para su gloria, te convierta en un hombre fuerte para su gloria, te convierta en una familia roca. Pero eso solamente sucede ante el encuentro personal con Jesús. El cambio interior de ser frágil y convertirte en fuerte solamente lo hace la experiencia de tú a tú con Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces? El cuarto punto, mis hermanos, después que reconocemos a Jesús, el Señor también nos da una misión. Y de una vez que dijo Jesús a Pedro: Simón, tú eres Pedro. ¿Qué más dijo? Y yo te daré la llave. Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Inmediatamente reconocemos a Jesús, el Señor nos da una misión. Si de verdad tú conoces a Jesús, es imposible que tú vengas simplemente a la iglesia a sentarte en un banco. El que conoce a Jesús, asume a Jesús. El que conoce a Jesús, es imposible que se quede sentado en un banco. Es imposible que se quede indiferente ante las necesidades. Es imposible que no se comprometa. El que se encuentra con Jesús se compromete. Apacienta mi iglesia. Edifico en ti mi iglesia. Cuida mi iglesia. A ti dice a mí se te ha entregado como papá, como mamá, un pequeño rebaño. A ti se te ha entregado tu familia, tus hijos. ¿Lo cuida? ¿Está velando para que tus hijos no se pierdan? ¿Está velando para que tus hijos conozcan la iglesia, para que tus hijos conozcan la fe? Un día, hermano, hermana, a ti y a mí nos van a pedir cuenta de lo que nos han entregado. ¿Qué está haciendo con tus hijos? ¿Qué está haciendo con tu familia? ¿La cuida? ¿La protege? ¿Pelea por ellos? ¿Eres capaz de enseñar lo que tus padres te enseñaron a ti? ¿Eres capaz de cuidar a tu familia? ¿La estás cuidando? ¿O cada quien está en su mundo?
¿Tus hijos qué hacen? Encerrado en la habitación, sin saber con quién habla, lo que hace. El Señor le ha entregado a Pedro la misión de cuidar la iglesia y te ha entregado a ti la misión de cuidar los tuyos. Si tú andas ahí con tu esposo, con tu esposa, o con tu hijo, o con tu papá, dile, cuídame, eso lo ayúdame ahí, cuídame, valórame. Pedro cuida la iglesia y tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas que Él ha puesto con nosotros. El quinto punto, el Señor le entrega la llave a Pedro y dice: lo que desate en la tierra queda desatado En el cielo. en el cielo. Lo que ate en la tierra queda atado en el cielo. ¿Qué significa eso? Lo que perdone. Significa que el Señor le ha dado una autoridad a la iglesia. Para perdonar pecados. Significa que en mi caso como sacerdote tengo una autoridad delegada por Cristo. Y al que le perdona los pecados le quedan perdonados. Y no soy yo que lo perdono como sacerdote, sino que es el Señor que habla en mí. Pero es una autoridad real, mis hermanos. Pedro se le ha entregado la llave del cielo. Pedro se le ha entregado la autoridad del cielo para ser administrada en la iglesia. Y a ti te han dado también una llave para que le abra el cielo a tu familia. A ti se te ha dado una llave también para que le abra el cielo a los tuyos. ¿Qué estás haciendo con esa llave? ¿Cuál es el uso que tú estás haciendo con la autoridad que Dios te ha dado? La autoridad que Dios te ha dado, ¿para qué tú la usas? Decía ayer que el cargo, la autoridad que Dios nos regala no es para beneficiarnos, sino que es para servir a los más necesitados, es para servir a la iglesia. En mi caso, yo como sacerdote puedo aprovecharme de la autoridad que Dios me regala y ser un funcionario que esté chupando a la gente. Y no es para eso. La autoridad que Dios nos da a nosotros es para servir, para la gloria y la honra de Dios. Último punto, promesa que hace el Señor. ¿Cuál es la promesa que el Señor hace? Yo estaré con usted. Ni el poder del infierno podrá destruir la iglesia. Repítalo conmigo. Ni el poder podrá destruir la iglesia. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque es verdad que la iglesia es humana, porque ahí estamos tú y yo, pero también es verdad que la iglesia no es un proyecto de hombre. La iglesia es un proyecto de Dios y fundada por Dios. Y hacemos un ejercicio, y ya cuando termino. Si tú le preguntas a la historia, ¿cuándo fue fundada la iglesia evangélica? Y resulta que fue fundada después del año 1500. 20. Si tú le preguntas a la historia cuándo fue fundada la iglesia adventista, resulta que fue después del año 1500. Si tú le preguntas a la historia cuándo nacieron los mormones, resulta que fue después del año 1500. Si tú le preguntas a la historia cuándo nació cualquier iglesia formada por hombres, todas fueron fundadas después del año 1500. Pero si le pregunta a la historia cuándo fue fundada la iglesia católica, resulta que es la única fundada por Jesús. Y por eso
el poder del infierno No prevalecerá sobre ellos. vencerla. Amén. Y fíjese que ni siquiera los obispos han podido destruirla. Fíjese que ni siquiera los escándalos de muchos obispos han podido destruirla. Fíjense que ni siquiera los escándalos de muchos sacerdotes han podido destruirla. Fíjense que ni siquiera muchísimos medios de comunicación han podido destruirla. Fíjense que hay muchos proyectos millonarios en contra de la iglesia, no han podido destruirla porque no es un proyecto humano, es un proyecto de Dios. La iglesia católica no es un invento de los hombres, sino que es un invento de Dios. En fin, que el Señor nos permita a cada uno de nosotros conocer a Jesús y no quedarnos simplemente con el Jesús que hemos escuchado. Es importante que tú y yo hagamos experiencia y conozcamos a Jesús de manera personal y podamos estar como Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo conoce a Jesús? Creo en un solo Dios.